Y cómo no, ahora nos trasladamos a Valencia, a escuchar a esta mujer con su fuerza y sobre todo su experiencia sobre el mundo de la luz, cómo transmitir y cómo realmente encontrar esa paz interior a través de esa magnífica voz llamada Luz Ros. Te eriges en víctima, sin tú saberlo. Y eso es como una capa que ahuyenta precisamente lo que crees necesitar. El amor está en todo el amor que has dado en tu vida a lo largo de cada día. El amor que crees necesitar está en el amor que has dado y que no reconoces. Eres amor porque has dado amor. No hubieras dado si no lo fueras. Pero entró el victimismo y lo que más querías y necesitabas se iba alejando. De alguna forma, no recibimos porque no somos conscientes de lo que somos y nosotros mismos bloqueamos el recibir. El reflejo no es una falta de amor propio, es una falta de reconocimiento, de ver que sí damos a cada momento, en cada pensamiento amoroso. Enfocarse en necesitar recibir es al revés. El foco es saber lo que sí damos. Y si damos, es lo que somos. Las formas no importan, es el sentimiento, es el pensamiento. Ofuscarnos en la necesidad de recibir lo que produce es un bloqueo interno que no permite que entre justo lo que ansiamos y pedimos. El enfoque es justo el contrario. Y no se trata de las cosas que hacemos. No damos por hacer más por los demás. Damos por el sentimiento con el que lo hacemos. Pero no reconocer eso de nosotros mismos lo anula. No ver lo que damos, no sentir. Pensamos en dar de una forma muy superficial. Yo ayudo, yo comparto, yo soy buena persona. Y no es eso, no es en absoluto material. Es la propia valoración. Damos muchas veces sin saber que estamos dando. Damos mucho pero no lo podemos ver. Y nos enfocamos en dar en plan material. La víctima da más, se esfuerza más, es más servicial, trata de hacerlo todo mejor para contentar al otro, en espera del reconocimiento del otro que ella cree merecer. Y en ese dar superficial, porque no se está dando desde el verdadero sentimiento, se está creando la capa que hará que cada vez menos recibes lo que quieres recibir. Deja el mundo aparte, sé valioso porque sí. Por más que hagas en el mundo, no vas a ser más querido. Ni por menos que hagas, menos querido. No funciona así. Pon atención a tus pensamientos cuando sientes amor. Ahí, solo ahí, es cuando estás dando. Y no recibes no porque no merezcas, sino porque no estás viendo lo que estás dando. No en las formas, sino en tu pensamiento y sentimiento. Si tú no lo ves, el reflejo es para que lo veas. Que veas que no lo recibes por más que lo demandes o te esfuerces. Que veas que no lo puedes conseguir en el exterior porque es algo interior. Algo que al igual que no ves fuera, no lo ves dentro. ¿Por qué se duda de ser amor? ¿Qué otra cosa podemos ser si no? ¿Hay alguna otra cosa que te venga a la mente? Aunque no sepas que eres amor, ¿puedes imaginar ser alguna otra cosa? No puedes, no hay otra cosa. Entonces, quítate esa capa desde ya. Lo que buscas, ese amor que quieres y necesitas que se te exprese, no podrás encontrarlo fuera si no lo ves dentro. Digo ver, porque no hay que encontrar, estar está. Siempre lo ha estado. Solo tienes que reconocerlo, atisbarlo en ti. Pensar, ¿y si soy amor? Y creo que ese sentimiento florecerá rápido como la primavera, inundando todo tu ser. Imagina una planta creciendo como cuando ves un vídeo acelerado.
todo tu cuerpo, ascendiendo, llenando cada recoveco de ti, para que llegues a pensar que sí, y vale, hay algo en mí que no sé cómo opera, pero que lleva bien a los demás. Hay algo que actúa con independencia de lo que yo haga. De alguna forma debo de dar amor, pero no de la forma en que yo creo, sino con independencia de ello. Y la tranquilidad, cierto alivio, empieza a entrar en ti. Te despreocupas por un momento del hacer por los demás, de esa pregunta inconsciente que te haces sin tú saberlo. ¿Qué tengo que hacer para que me quieran? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que me demuestren que valgo? ¿Qué tengo que hacer para merecer? Comienzas a entender que ya mereces algo al menos. La capa empieza a caer, a deshilacharse. Ahondando en ese pensamiento, ya no vas a poner tu atención en lo que no recibes. Vas a tratar de poner tu atención a lo que das, a la emoción que sientes cuando piensas con amor. No a lo que haces con amor, que también, pero más el foco estará en todos esos pensamientos que son de amor de verdad. Y empezarás a reconocerlos y a diferenciarlos de los pensamientos que no son de amor, porque se basan en la necesidad, en lo que te falta, en lo que crees que no tienes. Los pensamientos de amor de verdad, los sientes, no necesitas pensarlos. Cuando haces algo desde el verdadero amor, no lo piensas. Verás la diferencia con esos otros pensamientos. Verás tu victimismo de trasfondo. Y ahí comenzarás a percatarte del mal que te haces a ti mismo. Porque ese tipo de pensamientos no te ayudan ni te solventan en tu necesidad. Te van hundiendo más en tu falsa creencia de necesitar muestras de amor. Te van forjando la capa que reforzará en tu exterior lo que crees creer. Pero ahora ya lo has visto. Y ahora descubrirás más pensamientos de amor en ti, esos que no sabías que existían o a los que no dabas importancia. Solo esos pensamientos encierran el amor que das. Y eso es lo que eres, amor. Y aunque leyendo esto, viendo esto, escuchando esto, te parezca poca cosa, no tienes ni idea de la fuerza que contienen esos pensamientos. No puedes abarcar con tu mente cómo esos pensamientos afectan positivamente al mundo entero. Tú crees ser nada y sin embargo, en cada uno de esos pequeños pensamientos de amor verdadero hay una bomba de amor, alegría, esperanza y felicidad para el mundo entero. ¿Vas a negarle al mundo entero tus pensamientos de amor? No trates de buscarlos o forzarlos. Ten la seguridad de que esos pensamientos ya están en ti y están actuando con esa fuerza que te digo. Que tú los veas o no, no implica. Actúan igualmente. Pero si quieres quitarte tu capa y tu insatisfacción por creer no recibir, aceptar pensar que sí tienes esos pensamientos. Al aceptarlo, lo haces más real. Al aceptarlo, lo aceptas en ti. Y tu subconsciente acepta porque que eres amor. Porque lo estás dando, eres amor. Lo siguiente será ver cómo sí recibes amor. Pero ya te digo, no será en la forma en que tú crees recibirlo. No serán las formas, o quizás sí, en la medida en que deshagas tu capa. Eres amor. Siempre lo has sido y siempre lo serás. Hasta ahora no lo has creído. Ahora algo dentro de ti comienza a creerlo. Tu mente, acto seguido, volverá a decirte que no y no verás nada en tu exterior y dudarás. Pero se ha quedado ya un pozo de reconocimiento del amor que eres en ti. No te preocupes, eso no se va a mover de ahí. No va a desaparecer, irá creciendo hasta que llegue a llenarte. Siente el amor que hay en ti, no pienses en ello, siéntelo. Es la única vía de vivirlo, desde ti
ya se arreglará solo, no te preocupes. Ocúpate de sentir el amor en ti, porque eso es lo que eres. Continuamos el viaje de la Puerta de la Pirámide y hoy nos quedamos ahora en Madrid y sobre todo a presentar a una gran persona que se incorpora a lo que es el programa La Puerta de la Pirámide y que realmente nos va a sorprender con todas las temáticas y todo lo que sabe en el mundo oculto, que él se presente y luego aparte qué sección, cómo se va a llamar su sección y que realmente de qué tema nos va a tocar. ¿Qué tal? Buenas noches, Edgar. Hola Jorge, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Para mí es un honor. Igualmente. Bueno, cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas. Bueno, pues justamente mi gran inquietud siempre ha sido saber quién soy, más allá del correlato de la historia personal de cada uno o del condicionamiento que tenemos. Entonces, soy una persona que alrededor de lo que podría llamar autoconocimiento, pues se ha acercado a muchas materias de estudio. De esas, abordando esa forma del autoconocimiento, pues hay tres segmentos, tres vertientes, por ser un poquito más concreto, en las que me he desenvuelto tanto como profesionalmente como estudiante. En los últimos 20 años me he dedicado muy profundamente al campo de la salud, desde una perspectiva de la puesta en forma consciente, abordando justamente el ámbito de la salud y el deporte desde el plano de la conciencia corporal. Como estudiante, pues soy muy ecléctico, he estudiado muchas cosas, pero siempre convergiendo en ese elemento de autoconocimiento. Tengo conocimientos relativamente extensos de psicología, lo que me llevó inevitablemente a la psicología transpersonal. De ahí pasé a lo que podríamos denominar filosofía o podríamos denominar también espiritualidad. Inevitablemente conduce todo a un núcleo común. Y desde esa perspectiva, pues hay varios objetos de estudio que me han interesado, como pudieran ser el simbolismo, el esoterismo, la sabiduría antigua, entendida como ese pozo común de la humanidad en el que confluye un conocimiento primordial. Estoy estudiando a fondo el recipiente que confluye en todos los símbolos, que es el tarot. Estudio varios tipos de tarot, sobre todo tradicionales, en concreto el tarot medieval, que es el original tal y como lo conocemos. No digo que sea el origen, sino que es el que históricamente tiene elementos de esta tradición justamente. Y luego, por otra parte, está que confluye ya de una forma más mundana, pero no deja de ser una proyección, pues ya lo que podríamos denominar como geopolítica, entendida como o metapolítica, en la que podríamos ver, pues, de una manera amplia y global los movimientos que subyacen al ordenamiento del mundo, por así decirlo. Entonces ahí, pues, tendríamos conceptos, siempre se habla de una política como muy local, como muy desfasada en el concepto de la polis, ¿no? De la cosa pública de una ciudad, pero ahora tenemos ya movimientos políticos que desde el siglo XIX, XX ya se hacen globales, han estado siempre subyacentes, el concepto de imperio, de naciones, siempre ha estado ahí en cierto equilibrio, pero ya en el siglo XX sobre todo, pues ya se hacen movimientos de mucho movimientos de mucha precipitación que han llevado a una gran eclosión tanto de aumento de tasa de natalidad como también de mortandad, como sabéis, pues guerras mundiales, descubrimiento de la fisión nuclear, bueno, pues muchas cosas que han hecho que el concepto de metapolítica, más allá de un marco ideológico cerrado, sino ver justamente cómo se contrapesan históricamente, cómo se reordenan esas tendencias, que todas siempre, pues esos tres elementos, digamos que salud, filosofía y por finalizar pues un poco esa geopolítica, pues confluyen un poco en lo que es el estudio de la humanidad, siempre desde una perspectiva del autoconocimiento, ¿no? Donde converge justamente la unidad, lo más esencial de la persona, con la diversidad, con todo lo que es ya manifiesto y diverso. Ese sería básicamente de los temas que iré poco a poco con vosotros hablando y demás, y compartiendo. Pues nada, realmente unos temas bastante interesantes y sobre todo al gran público, a nuestros seguidores y
y lo que nos escucha fuera parte del directo, pues realmente le va a suponer como un gran soporte y apoyo, por lo menos para aprender un poco más profundamente de los temas que tú realmente has comentado. Y luego tu sección, ¿cómo se va a llamar? Bueno, pues mi sección la he llamado, que creo que se encadena muy bien con el programa, pues la he llamado El corazón del templo. El corazón del templo. Sí, es la parte más central del templo. Sí. Digamos que el símbolo del templo es donde se reúne la divinidad con lo mundano, donde se reúne el cielo con la tierra, a su imagen y semejanza. Todas las civilizaciones, desde la civilización antigua hindú, pasando por la clásica por mediación de los filosofistas, del templo de Horus, todos coinciden en que el auténtico templo es el hombre, en cuyo corporalidad habita el alma, y desde esa perspectiva pues yo quiero llegar al centro, al corazón, a lo que palpita a todos nosotros y que se ha representado pues de muchas formas y maneras, y es desde ahí que voy a abordar un poco la sección. Ajá. No, realmente es sumamente bastante rico en todo y bueno, también no has tenido una vida realmente que quisiera tener como todo camino de rosas, pero gracias a tu perseverancia, tu actitud y tus ganas de seguir viviendo y de estar, lo has logrado y por lo cual con todo lo que has estudiado y estado, ahora estás aquí con nosotros, ¿no? Así es, Jorge, pues básicamente hay personas que yo entiendo que ven intencionadas y lo agradezco, pues lo ven como muy meritorio. Yo si te digo la verdad, no lo veo así, puesto que en definitiva es la vida la que me ha colocado un guión en el que yo más que forzar con determinación y tal, lo que he hecho es un poco, en definitiva, aunque parezca un poco tópico, fluir con lo que me sucede y siempre buscar dónde estaba ese aprendizaje, dónde estaba ese elemento en el que yo podía seguir creciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese balaje, como yo creo que todos los humanos, más o menos, pues me he encontrado con una serie de obstáculos, una serie de resistencias. Lo que pasa es que lo que sí que me ha enseñado la vida, de hecho, yo he hecho carrera hasta la parte más física de las resistencias, de las cargas, he competido hasta en culturismo a máximo nivel, de lo que aparentemente parecen resistencias, en el fondo, de ahí surge la fortaleza, que es algo que incluso en todos los procesos iniciáticos siempre se habla, de esa transmutación en el que la persona va pasando por una serie de vicisitudes y se va sublimando. Es el germen del conocimiento alquímico en el que hay una transmutación. Entonces, pues bueno, recientemente ese proceso me ha acompañado siempre. De hecho, mi iniciador, como tal, ya es un poco mi padre, que siempre se ha dedicado un poco a estos temas, religiones comparadas, psicoterapia, me ha hecho un poco de guía, me ha evitado perder tiempo en estos laberínticos caminos del conocimiento. Y yo lo que he hecho es recoger un poco ese legado hasta que hace 1 año y medio, 2 años, pues tuve un momento así importante de reto en el que floreció pues un deseo de una mayor espiritualidad y de conocimiento. Y esto me lleva a estar aquí con vosotros. Pues mira, gracias. Edgar Templar, se te abre la puerta de la pirámide. Un templario, ese es mi seudónimo. Templar. Sí. Para mí es un honor. Y bueno, ya para finalizar, porque el tiempo nos apremia, querías finalizar con un pequeño detalle, ¿no? Que como vas a tener toda la semana. Voy a compartir con vosotros, voy a sacar un arcano. Sí. Vamos a ver. Mi tarot favorito, que es el tarot del Team Noblet, que es pues un tarot que es el primero que se conserva en el Museo de París, es el primero que tiene todos los arcanos, y tengo la suerte de tener pues una baraja restaurada por Jean-Claude Fournoy, que es uno de mis referentes en el simbolismo y el tarot. Entonces os voy a sacar un arcano. Tengo que deciros que tengo una visión muy particular del tarot, en tanto que considero que el tarot nos habla de algo que está siempre presente, ni siquiera de un futuro. Es algo que es eternamente presente, como es el tiempo. El pasado es un recuerdo, el futuro es un deseo, nos movemos en un eterno presente. Entonces, aquí el arcano que yo voy a sacar es relativo a un símbolo que nosotros vamos a reflexionar. Y más que darnos una visión condicionada del futuro o predestinada, lo que nos va a permitir es
reposar en ese símbolo, en ese arcano, para a partir de él destapar o hacer un espejo del inconsciente y llevarlo a lo consciente. Esta visión mía pues es filosófica, simbólica, genealógica, nos habla de muchas cuestiones y yo voy a tocar ese arcano y os digo un poquito cuál es mi interpretación de él. Pero Edgar, una pregunta. Sí. ¿La elección de la carta es aleatoria o una en concreto que quieres? No, yo la voy a hacer. Hay una consideración importante en las mancias. Vuelvo a repetir que mi definición de adivinar es estar cercano a lo divino. Entonces, lo que entendemos por divinidad es que hay un orden espontáneo con unas leyes naturales y por lo tanto, yo voy a sacar, para que eso sea posible, tiene que participar el azar. Que el azar, lejos de ser una cosa que parezca aleatoria, es el orden justamente en el que se expresa el universo. Ahí tenemos a la figura de Krishna, que nos dice que de los juegos es los dados. Hace referencia a que detrás de lo que aparentemente parece algo azaroso, hay una estructura sagrada. Entonces, para que participe eso, hay varias maneras de concebir el tarot. Hay una que es justamente hacer una consulta de tipo filosófica y se piensa cuál es el arcano en el que se debe trabajar esa carencia que tenemos. Eso sería un trabajo filosófico de meditación con el arcano. Yo con vosotros lo que voy a hacer es desplegar los 22 arcanos y sacar una carta en la que sea el azar el que participa. Vale. Pues venga, para vamos que se exprese en vez de mi voluntad, se exprese la voluntad del azar. Edgar Zembra, vamos a la tirada y a ver. En relación a la puerta de la pirámide, ¿no? Vamos si queréis a sacar una carta en relación a esta reunión que tenemos aquí con todos los que nos escuchan. Venga. Y en relación justamente también a esta nueva etapa de que se abre esta puerta de la pirámide en la que se introduce Jorge. Vale. También os digo que utilizo actos simbólicos, pero no neuróticos. Esto significa que tengo una serie de rituales que me ayudan a entrar en una conexión profunda con el símbolo, pero no me es necesario esas cosas neuróticas de toca el baraja o tienes que mirar a la luna y sacar un pelo de rana a las 12 de la noche. Que entiendo que que pueden tener su acto simbólico, pero yo no entro en la manía. Entonces, pues tengo aquí mi cajita donde guardo el tarot con 4 piedras que simbolizan cada uno de los 4 palos: fuego, tierra, aire, agua. Y las tengo en piedras porque es una manera de que el símbolo se haga tangible, se haga denso, se densifique en forma de piedras. Y lo tengo aquí delante para conectar y hacer un puente entre el mundo de la esencia y el mundo manifiesto. Simplemente os quiero informar un poco lo que tengo delante. Vale. Bueno, pues la carta que me ha salido es el juicio. Ah, muy buena carta. Liberación, juicio y liberación, ¿no? Sobre todo es la carta de la resurrección. Resurrección. Es la carta en la que un ángel alado, que representa algo divino, algo intermedio entre el cielo y la tierra, entre Dios y lo mundano, es una carta en la que, como podéis ver, del tarot de Noblet, podemos ver que hay una persona que sale directamente de una caja, de un ataúd, representado por 4 lados. Como sabemos, el cuadrado es el mundo manifiesto, es la cruz en 4 partes, es en la encarnación de un principio, y podemos ver que incluso uno de los 3 personajes sale del ataúd, resurge por una trompeta. Ahora que hablamos de trompetas, el sonido de los cielos y demás, puede ser la trompeta de la resurrección, porque siempre estamos con ese concepto apocalíptico, y yo quiero decir que eso es que se puede percibir de varias maneras. Entonces, esas trompetas podrían ser las trompetas del resurgir, de un renacimiento, de una nueva encarnación, de el acabar de un ciclo y el comienzo de otro. Ajá. Sí, Por cierto, sí. es el arcano número 20, como el 20 del 20. Ah, pues increíble. Mira, muchísimas gracias, Edgar. Un placer, y sin truco, ¿eh? Estaré muy encantado de compartir con vosotros. A ti. No, de momento estate ahí, mantente Muy bien. ahí.
Vale. También os recuerdo, saludamos a Javier Moro. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Un honor de tenerte. Ahora en 10 o 12 minutos tú mantente ahí. Te damos paso al gran libro de A Flor de Piel. Nos vas a poner a flor de piel, fijo. Venga. Venga. Bueno, y ahora pasamos, como no, continuamos aquí en Madrid y vamos a escuchar a una mujer índiga, aparte con esa fuerza que la acompaña, tanto como actriz, modelo, abogada, bailarina, cantante y no sé más, porque seguramente que alguna cosa me sorprenderá hoy. Ira Quero, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge. No, te sorprendo porque también soy astróloga. También astróloga, ¿ves? Sabía que me faltaba algo. Y tarotista también, pero bueno, sabes que Tarotista igual, bueno. Ya sabes que los índigos poseemos de alguna manera toda Nos esa pasa sabiduría eso, de ¿no? forma innata y de alguna forma pues venimos un poco aquí a elevar conciencia y ayudar a despertar al resto. O sea que todo al final tiene relación y todo confluye. Pero bueno, Pues sí. Muy encantada de estar de nuevo en tu programa. Como recordarás, yo antes tenía otra sección. Sabes que es tu casa. Sí. Y nada, pues aquí estoy de nuevo con mucha fuerza para contaros en mi sección, en Conciencia Despierta, diferentes temas que iré tratando los diferentes días que venga aquí, hablando de diferentes temas de actualidad, de conciencia, para sobre todo estar muy despiertos ante todas las cosas que están sucediendo hoy en día y estar con los ojos bien abiertos. Entonces, bueno, hoy lo que os voy a contar es la visión astrológica, qué es lo que está pasando ahora mismo, porque como sabéis el cielo muchas veces es un reflejo de lo que está pasando después en la Tierra, ¿no? Hay una relación. Ya desde la antigüedad los Reyes Magos seguían una estrella, ¿no? Y al final llegaron a Belén, o sea que la astrología siempre ha estado muy inmersa en nuestra cultura. Y os cuento, ahora mismo el cielo tenemos un panorama que está todo, vamos, es lo que yo llamo la bomba en astrología. Tenemos una bomba ahí que se está totalmente reseteando toda la economía y toda la estructura económica. Esta situación empezó ya en el año 2008, porque Plutón, que es el gran planeta destructor y transformador del zodiaco, entró casualmente en Capricornio en el año 2008, que es cuando fue la famosa crisis que tuvimos en España y de la que todavía no hemos salido. Esta situación se va a dar hasta el año 2024, que Plutón sale de Capricornio y entrará en Acuario. O sea que fijaros todavía la que tenemos por delante. 4 años. Bonnie, no te asustes, Bonnie. Pero bueno. Que esto... ¡Ay, Bonnie! Hay buenas noticias. Y os voy a contar, veréis. Lo que ha ocurrido es que Saturno, que es el gran constructor del zodiaco, es el regente de Capricornio, entró en Capricornio en el año 2018, ¿vale? Y a partir de ahí es cuando Saturno ha empezado a construir lo que estaba destruyendo Plutón. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en el mes de marzo de este año, Plutón y Saturno se han encontrado y están juntos en el zodiaco. Y casualmente en el mes de marzo es cuando ha estallado toda esta historia que tenemos aquí, con todo el tema del virus, que ya no voy a entrar en polémica de dónde viene el virus, eso sería otro tema para hablar en otro programa, pero ahora mismo lo detonante es que casualmente en el mes de marzo fue cuando la situación económica petó totalmente, ¿no? Y es cuando Saturno se juntó con Plutón en el mes de marzo. ¿Qué ocurrió también en el mes de marzo? Pues que Júpiter entró en acción y Júpiter también se puso al lado de Saturno y de Plutón. Júpiter es el gran benéfico del zodiaco, es un planeta enorme que cuando va pasando por los diferentes signos del zodiaco lo que hace es dar regalos, es muy benéfico y lo que hace también es detonar las cosas, activar las cosas. ¿Qué ocurrió? Pues que Júpiter entró también en Capricornio y en el mes de marzo se juntó con Saturno y con Plutón, con lo cual fue lo que yo llamo la bomba de astrología, o sea, detonó toda esta situación económica que ya se estaba destruyendo desde el año 2008, es como que ya petó totalmente y es cuando empezamos a tomar conciencia de que estaba todo obsoleto y de que realmente lo que está sucediendo es pues una limpieza, una depuración de todo el sistema económico y una nueva visión de algo nuevo que vendrá, que ya veremos qué es lo que es y sobre todo lo notaremos a partir del año 2024. Entonces, bueno, actualmente ahora ya me centro en el presente, en el zodiaco, pues tenemos, como os he contado antes, la situación entre Plutón, Júpiter y Saturno. Saturno es verdad que ahora está en Acuario, pero va a volver a entrar en Capricornio y va a estar ahí toda esa situación hasta el mes de diciembre de este año. Y lo que ha ocurrido ahora mismo, concretamente en este justo momento, que todo pasa por algo, es que la Luna está ahora mismo al ladito de Júpiter y de Plutón. Es decir, que estamos tomando conciencia durante estos días
toda esta situación económica. O sea que es muy probable que durante estos días presentes, ayer, hoy, mañana, estos días que confluyen con la situación de la Luna, tengamos nuevas noticias de algo que puede pasar a nivel económico que todavía no nos lo han contado. Puede suceder ahora mismo en este momento. Entonces, bueno, también os voy a contar que no sé si os habrá pasado, pero hay mucha gente que lleva unos días con mucho insomnio, que no pueden dormir por la noche, sobre todo la noche esta, las 2 noches anteriores. Sobre todo yo. Muy bien, pues no solo te pasa a ti, le pasa a muchísima gente, a mí también me ha pasado, y esto es porque ahora mismo tenemos un cóctel molotov en el cielo bestial. Tenemos muchísima energía en el cielo, tenemos, como sabéis, el Sol está en Aries, y tenemos ahí también en Aries a muchos planetas. Tenemos a Quirón, tenemos a Lilith y tenemos a Mercurio, que está activando la energía ariana, la energía del fuego, la energía violenta de Aries. Y tenemos a Marte, regente de Aries, en Acuario, con lo cual tenemos mucha energía eléctrica en el cielo. ¿Eso qué puede pasar? Pues que tengamos problemas para dormir, pero también cuando a lo largo del día no nos sintamos cansados, sino que nos sentimos como todos muy eléctricos, con mucha energía. No estamos cansados, no podemos dormir y estamos como todos así un poco, pues con mucha electricidad en el cuerpo y con mucha energía. ¿Qué ocurre ahora mismo? Pues que la Luna ha entrado en fase menguante y la Luna va a estar en fase menguante hasta pues aproximadamente el martes de la semana que viene, que es cuando la Luna será Luna nueva. Entonces, durante toda esta semana es un buen momento para poder depurarnos y soltar toda esta energía que tenemos ahora mismo en el cielo. ¿Cómo podemos hacerlo? Porque estamos en casa encerrados. Bueno, pues podemos intentar hacer deporte, todo lo que podamos en casa. Podemos intentar darnos un baño relajante, un baño con sal para intentar quitarnos toda esta energía. Podemos meditar, podemos, pues no sé, estirarnos, hacer muchos estiramientos en casa y sobre todo aprovechar porque la energía del cielo es la que es, pero nosotros como seres con libre albedrío podemos hacer con ella lo que queramos. Entonces creo que es un buen momento para aprovechar, para hacer una autorreflexión, un examen interior, para un poco resetearnos a nosotros mismos, soltar lo obsoleto, abrir la mente y ver un poco pues dónde estamos, qué es lo que queremos realmente y utilizar toda esta semana para este proceso interior hasta que entremos en la luna nueva y el Sol pase al signo de Tauro, que todo casualmente va a pasar la semana que viene. A partir de que el Sol entre en Tauro, la situación en el cielo se va a relajar mucho más y nos vamos a sentir como más calmados y más pausados. Bueno. Así que esa es la buena noticia que te traigo. Vale. Bueno, era Quero, por lo menos bastante has hablado. Y mira, yo estaba preocupado, digo, no duermo, digo, a ver si va a ser de todo esto y va a llegar a afectarnos a nivel de salud, etcétera. Si esto, desde luego el confinamiento en casa nos afecta, pero eso unido a todo lo que está pasando en el cielo, pues nos afecta muchísimo más. Pues así claro. Tengo que decirte... ¿Mapi? Se va. Te vas, Mapi, tienes ahí... Sí, robotiza. ¿Sí? Aunque no se me ha cortado. ¿Más o menos? ¿Ahora? No se te escucha, hay interferencia. Se entrecorta, sí. Se entrecorta. No, decía que he puesto en práctica el ejercicio, la meditación, los estiramientos, el baño, todo esta semana he puesto en práctica. Sí, bueno, eso sí. Ese cúmulo, ¿no? de energía y de necesidad de soltar y de calmar al mismo tiempo, ¿no? Eso es. Pues sí, Mapi, gracias. Y bueno, Quero, aparte de eso, hoy te ha tocado, tener brindis. Te ha tocado, esta semana te ha tocado. Esta semana te castigo a ti. Hoy nos va a cantar, por lo menos para animar a todas las personas que estamos confinadas, y sobre todo, tú me estabas comentando antes, estábamos hablando, que esta canción va dedicada a... Pues mira, se la quiero dedicar a todo el personal sanitario que está cuidándonos de todos nosotros, que está trabajando muchísimo, sin dormir. Eso sí que, aunque quieran, no pueden dormir porque es que tienen unos horarios que son impresionantes. Y a todas las personas que estamos en casa confinados, que estamos deprimidos, que estamos recibiendo esta energía del cielo, que puede causar también bastante agobio y agresividad y enfado, ¿no? Pues a toda esta gente un poco de luz y de alegría para hacerles más llevaderos estos días y esta semana y que suelten, que se relajen, que canten. ¿Y qué nos vas a brindar? ¿Qué canción? Pues os voy a cantar una canción que se llama Por ti, que es de un grupo que se llama Ella baila sola y que me encanta esa canción, es súper bonita. Así que por ti sanitario, por ti persona que estás en tu casa, por ti, te la dedico. Y por todos. Gracias.
Allá va. Y la puerta de cuerpo Ahí de va. seguridad. Yo te quiero regalar palabras, ser tu red para cuando caigas, cogerte de la mano al andar y decirte cosas al oído, ser tu manta cuando tengas frío y ser tu hombro para llorar. Por ti mi vida empeño, por un momento de verte sonreír. Por ti mi alma vendo a cambio del tiempo que necesites para ser feliz. De todo por un beso tuyo, quiero ser tu espada y tu escudo. Decirte que te quiero una vez más. Quiero ser tus alas y tu cielo. Quiero ser el mar y tu velero. El suelo y tus pies para caminar. Por ti mi vida empeño, por un momento de verte sonreír. Por ti mi alma vendo, cambio del tiempo que necesites para ser feliz. Por ti mi vida empeño, por ti mi alma vendo. Bravo, bravo. Gracias. De nada a ti, muy buena. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias y la quiero. Si Gracias a quieres vosotros. continuar un rato con nosotros, ahora vamos a entrevistar a un gran escritor que nos va a sorprender con un libro, no su último, su anterior libro, que realmente merece la pena. Genial, gracias. Y como no, continuamos el viaje de la Puerta de la Pirámide y hoy, como primicia, pues vamos a dar la bienvenida a una persona que realmente nos va a sorprender. Una persona nacida en Madrid el 11 de febrero de 1955, es escritor, guionista, productor de cine español. En el 2011 obtuvo el premio Planeta, mira, donde yo trabajo, por la novela El Imperio eres tú, padre, con hijos. Realmente una persona que tiene una gran trayectoria, tampoco me quiero extender. En 1973-78 estudia Historia y Antropología en la Universidad de Yuseu, ¿así? ¿Vale? Sí, vale. Premios tiene Christopher Aswan en 2003 por Era medianoche en Bhopal y Premio Planeta 2011 por El Imperio eres tú, por lo cual que ya lo he mencionado, y luego Premio Primavera de Novela 2018 por Mi pecado, que en otro momento, en otro día le vamos a hacer también otra entrevista, siempre y cuando que él pueda y lo quiera. También ha escrito pues Las montañas de Buda en 6 barras en 1998, Pasión en la India, colección Power 2005, o sea que tiene una gran trayectoria y realmente hoy se le invita a este gran escritor, Javier Moro, por el gran libro y maravilloso, y sobre todo que yo lo escuché por la voz, y él seguramente que la conoce mucho, a Mercedes Milá, que le mandamos un gran saludo y un abrazo, que si nos está viendo, pues mucho mejor. Y habló de este libro, y este libro estuve yo indagando, y me llamó tanto la atención, que digo yo, merece la pena ser sacado en la Puerta de la Pirámide, y sobre todo de tener a Javier Moro. Se te abre la puerta. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Para mí es un honor. ¿Qué tal estás viviendo estos días intensos? Bueno, pues como para un escritor
lo normal es vivir confinado. Entonces, Sí. esto cambia un poco porque es un confinamiento impuesto, ¿no? Pero si no, tampoco cambia tanto. Al contrario, te ayuda porque hay menos razones de perder la concentración. Entonces, pues te ayuda a escribir y a estar encerrado. Entonces, en ese sentido no lo vivo mal, pero luego estoy como todo el mundo, ya cansado, con ganas de poder Cansadito, salir. ¿no? Bueno, por lo menos hoy como te hemos invitado a la puerta de la pirámide, por lo menos que se te haga un poco ameno y por lo Sí, menos sí, que desconectes un poco de siempre la misma monotonía. eso Bueno, sí. nos introducimos en el libro y a flor de piel, y claro, mucha gente dirá, a flor de piel, pero ¿por qué ese título? Pues ¿Por qué mira, motivo es que tiene da que la ver casualidad a flor de piel? tiene que ver con lo que estamos viviendo, porque lo que yo cuento en ese libro Ujú, fue una expedición española, la última expedición del Imperio Español, que fue una aventura completamente disparatada, porque llevaron la vacuna de la viruela que acababa de ser inventada, la llevaron a América, pero como no había cadena de frío, y se inventaron una manera para que llegase la vacuna viva a América. Esto era a principios del siglo XIX. Entonces se ajá, les ocurrió llevarla utilizando niños. Y entonces pinchaban a flor de piel, por eso se llama el libro así, el líquido vacunífero, la viruela, la vacuna de la viruela. Al ujú, cabo de 8 días te hacía un grano, extraían el líquido de ese grano y se lo pasaban a otro niño. Habían ganado 8 días. Y así, de niño en niño, con 22 niños cruzaron el Atlántico y llevaron esta vacuna en perfecto estado de utilización al otro lado del mar. ujú. Y lo que hizo aquella expedición, que se llamó la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, yo cuando empecé a escribir el libro no me di cuenta de lo importante que había sido. Yo solo me llamó la atención al principio, digamos, la parte aventurera del tema. La parte, digamos, toda la cantidad de obstáculos que tuvieron que atravesar. Si tenéis niños confinados, imaginaros lo que es estar confinado en un velero en el año 1803, 22 niños que nunca habían subido en un barco, en aquel entonces cuando al anochecer no podías ni encender un candil por el miedo, el temor a los incendios, ¿no? Y que escoraba. Y había una sola mujer que se ocupaba de ellos, Isabel Zendal, que ha acabado siendo, digamos, la gran enfermera, la primera gran enfermera española de la historia, ¿no? Entonces, a mí al principio me sedujo todo lo que era la parte aventurera del tema, cómo consiguieron llevar a estos niños, cómo consiguieron convencer a los responsables de estos niños para meterlos en ese barco, cómo se montó toda esta expedición que fue sponsorizada por el rey Carlos IV, o sea, que detrás estaba la corona, estaban las instituciones del Imperio Español, o sea, era una cosa muy seria y al mismo tiempo muy enloquecida, muy disparatada. Y, y eso al principio fue eso, pero luego lo que me di cuenta es que en esta expedición fueron con una idea detrás, no solo la de llevar la vacuna de la viruela para proteger a las poblaciones indígenas de América, sino lo que hicieron fue inventar un sistema para utilizar esa vacuna de manera masiva y empezar a luchar contra la enfermedad a la base. Fue la primera gran operación de sanidad pública de la historia. Fue, en definitiva, el invento de la vacunación. O sea, la vacuna se había inventado, la habían inventado en Inglaterra, un médico muy genial, pero lo que hicieron estos hombres, este equipo de médicos y enfermeros que fueron con esta expedición a América, fue poner las bases de la vacunación, es decir, de las campañas masivas de inmunización que permitieron que la viruela fuese la primera enfermedad en retroceso en América Latina unos años después del paso de la expedición. Y fue, digamos, la inspiración de todas las campañas de inmunización que vinieron después. Y si estamos hoy aquí nosotros juntos hablando de esto, es porque nos han vacunado y han vacunado a nuestros padres. Porque hay un antes y un después en la historia de la humanidad, y ese antes y este después lo marca el invento de la vacuna. Y la primera vacuna fue la vacuna de la viruela,
esta que los españoles llevamos a América y enseñamos a vacunar a prácticamente todo el mundo, porque luego la expedición fue a Filipinas, volvió por China, en fin, fue una cosa enorme. Vamos, según el inventor de la vacuna, el médico Jenner, un inglés, dijo que nunca se había dado en la historia un ejemplo de una gesta, digamos, humanitaria de tanto calado y de sanidad pública. Jamás había ocurrido esto. Ajá. Y si la viruela fue la primera enfermedad en desaparecer de la faz de la Tierra, el último caso se dio en 1978, la segunda en desaparecer probablemente será la polio. Bueno, esperemos que el coronavirus también. Sí. Pero fue primero por el esfuerzo de aquella gente que a principios del siglo XIX eran, digamos, los mejores representantes de la sanidad pública mundial y eran españoles, que eran herederos de la medicina militar española, que era muy buena históricamente. Son cosas que se nos olvidan porque este país no se quiere a sí mismo y estamos siempre tirándonos los trozos a la cabeza. Pero se hicieron grandes cosas y grandes gestas y la medicina militar española era muy adelantada. Estaban muy, digamos, con la innovación. El director de esta gran expedición se llamaba el doctor Balmis y no es casualidad que ahora la operación que lleva a cabo el ejército para conseguirnos mascarillas, para desinfectar las casas de donde viven los Sí, ancianos, residencia de ancianos. todo lo que están haciendo se llama Operación Balmis y se llama Sí, Operación Balmis en honor al director de esta expedición que Ajá. llevó a cabo la mayor hazaña de sanidad pública que se haya jamás montado en el mundo. Ya. Esto es lo que cuento Entonces, en el libro, ¿no? sí. Pero Entonces, no Javier me enrollo Moro... más porque yo me puedo enrollar horas. No, tranquilo, no, al contrario, merece la pena. Entonces, Javier Moro, a través de tu libro estás dando un poco, dar a entender que España fue prácticamente pionera a la hora de expandir lo que es esa curación a nivel mundial Pero y a fue la nivel pionera, de sanidad. fue el gran país pionero porque fue el país que inventó la vacunación. O sea, la vacuna la había inventado un inglés y solo se vacunaban las élites, se vacunaban los que se habían enterado del tema, pero no había la idea de vacunar a toda la población. Esa idea la llevó Balmis a América. Ajá. Eso es la aportación española. Y no solo la llevó a América, sino que la llevó con un diseño. O sea, él consiguió que a través de las juntas de vacunación, que era poner de acuerdo a las fuerzas vivas de todas las sociedades de estos países, él consiguió que en el último pueblo de la aldea amazónica más perdida, allá donde no había un médico, pero sí había un cura, enseñarle al cura y obligarle a llevar un cuaderno de vacunación paralelamente al cuaderno de bautismo. De manera que cada niño que nacía en el territorio, ya fuese negro, indígena, español, mestizo, mulato, ya fuese lo que fuese, estuviera vacunado al nacer. Y eso fue el principio del fin de la viruela. Sí, y bueno, sin llegar a desgranar el libro, sobre todo viendo cómo lo estás comentando y describiendo y sabiendo que realmente está basado en hechos reales, los niños realmente que iban ahí, ¿qué papel desempeñaron? No quiere decir que lo desgranes del todo, pero sí que... Sí, a ver, los niños era un problema. Esta idea les surge, la idea de llevar la vacuna a América, le surge al rey Carlos IV un día que está en el Palacio de la Granja, que se ha pasado toda la tarde cazando, que vuelve al despacho, y descubre que tiene una carta de Santa Fe de Bogotá que anuncia una nueva epidemia de viruela y pide ayuda a la corona. Pide dinero para cavar zanjas, para cerrar la ciudad, para construir cementerios fuera de la ciudad. Los primeros cementerios se construyen extramuros, para un poco paliar el caos económico que acompañaba siempre las epidemias. Lo que estamos viendo ahora, esto se ha vivido toda la historia. Y siempre se ha sabido que las epidemias, el problema grande de las epidemias, aparte de la mortalidad,
y aparte el problema en sí, era que después dejaba a las ciudades aquellas en una ruina absoluta. Y había epidemias constantemente. Caracas en 1776, Puerto Rico en el 78, Lima en el 90, en fin, era absolutamente constante. Entonces, un día Carlos IV recibe que hay otra nueva epidemia, entonces llama a su médico de cabecera y le dice qué podemos hacer. No podemos llevar este invento fabuloso que es la vacuna a América, ¿cómo podríamos llevarla? Y ahí empiezan a preguntar a los médicos que más saben, y Balmis, que era el vacunador más conocido de Madrid, el doctor Balmis, le dice: Majestad, la única manera de llevar esto, con garantías de que luego se pueda utilizar bien, es con niños. Y entonces el rey le dice: pero con niños, eso es muy difícil, no vamos a sacar niños. ¿Qué padre en su sano juicio va a querer dejarnos unos niños para un viaje de 4 o 5 semanas del otro lado del Atlántico? Entonces el Balmis le dice: no, lo que hay que hacer es llevar con niños huérfanos de los hospicios que usted patroniza. Y entonces así fue como se llevaron a 22 niños del hospicio de La Coruña, con la rectora de aquel hospicio, que era Isabel Zendal, para ocuparse de ellos. Y necesitaban niños muy jóvenes para que no estuvieran inmunizados ya, que no hubieran pasado la enfermedad, porque entonces no funcionaba la vacuna. Y luego había que estar vigilándolos mucho para que entre ellos tampoco se contagiasen. O sea, un viaje infernal tuvo que ser aquello. Entonces fueron al hospicio y pidieron elegir 22 niños. Pero claro, la rectora del hospicio dijo: pero ¿cómo voy a dejar yo que ustedes cojan 22 niños, los metan en un barco con el riesgo que supone eso? Y entonces ahí es cuando se inventan un poco toda una especie de... justifican el viaje diciendo: son niños que van a salvar el mundo. Y entonces Dios, en su misericordia, les tiene, digamos, un lugar de honor. Y yo, como rey, dice Carlos IV, me comprometo a que estos niños, una vez en América, les conseguiré familias de adopción y les pagaré sus estudios. Ajá. La corona se ocupará de ellos. Y estos niños, pues había de todo. Había 6 niños que eran no del hospicio de La Coruña, había 6 niños del hospicio de los niños desamparados de la calle Atocha de Madrid. Ajá. Y eran los más rebeldes, tremendos. Eran niños, claro, niños de la calle, niños abandonados, niños que sabían, que no tenían educación, que no tenían, que ya les habían dejado de lado una vez y que se las sabían todas. Entonces, cuando Balmis hace el trayecto entre Madrid y La Coruña con esos 6 niños, claro, le roban comida, se escapan, huyen cuando les quieren vacunar, insultan, gritan. Bueno, infernal. Balmis llega agotado a La Coruña. Dice: como si con 6 niños una semana de viaje ha sido así, yo no llego a América con 22 niños. Necesito que me ayude alguien. Y es cuando buscan a Isabel Zendal, la enfermera esta, para que se ocupe de ellos y que consiga un cierto orden para que esos niños confinados durante 6 semanas en un barco no se vuelvan locos todos, ¿no? Empezando por la tripulación. Que, claro, la tripulación tampoco entendía nada. ¿Qué es eso de llevar niños a América? Era una locura. La gente del Consejo de Indias, que había ministros, había aristócratas, había mercaderes, tal, no entendían nada. Dice: ¿desde cuándo se llevan niños en expediciones científicas? Era una idea muy difícil de vender. Sí. Porque claro, muy alocada, ¿no? como muy... Las expediciones eran expediciones de tíos, pues, armados y hechos y derechos, no de niños. Sonaba un poco muy a utopía, ¿no? Más que... Pero para eso es lo hacerse bonito realidad de la historia y por eso me gustó tanto. Es muy española, porque es muy quijotesca. Sí. Esta gente, Balmis el primero, iba con la idea absolutamente pretenciosa de salvar el mundo. Iban con esa idea: vamos a salvar el mundo. Pero lo más increíble es que van y lo salvan, de alguna manera. Eso es lo que es genial en esta historia. Sí. Es que lo consiguieron. Es que todo lo que le hicieron, a pesar de todos los obstáculos, a pesar que eran enormes los obstáculos, es incomprensible cómo eso salió bien. Pero salió bien. Eso no es lo voy a real. contar todo, Y porque bueno, contaría todo el libro. no, ya, lo desgranamos y ya 100% real, apaga y Esto vámonos. ocurrió Pero de 1803 a 1810.
Sí, 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 sí. Y yo lo que digo, yo creo que en alguno de esos niños va la esencia un poco de realmente de ti, ¿no? De realmente lo que tú Bueno, no, querías mira, yo transmitir o que cuento, realmente tú pensabas. yo siempre, es muy difícil escribir sobre niños, porque Claro, siempre se acaba haciendo una cursilada, claro. que si son muy monos, que si no sé qué, no sé cuántos. Y yo no quería caer en eso. Esa Entonces estuve trampa, ¿no? preguntándome mucho tiempo cómo, cómo, cómo comerse esto, ¿no? Cómo cocerlo, cómo contar estos Ujú. niños de una manera real. Y bueno, de repente pues me di cuenta que yo tenía un hijo que es un gamberro redomado, que tenía 9 años de edad, 8. Y digo, pues mira, me voy a inspirar y el cabecilla del grupo va a ser mi hijo. Y así me salió. Y te aseguro que no salió cursi, porque mi No hijo salió. es todo menos cursi. Y realmente, ya un poco para finalizar y luego dejar la ronda de preguntas a los que están aquí, realmente con este libro son dos preguntas. Una, ¿por qué tuvo que salir desde A Coruña o no desde como Cristóbal Colón, desde Puerta de Palos de Cádiz o desde Málaga o desde otro puerto un poco más tranquilo? Pero La Coruña depende de la época que fuese, porque si es invierno Claro, y encima fría el agua que siempre está y la tempestad que hay, es sí, complicado, pero ¿no? la Coruña, abrieron el puerto de La Coruña a finales del siglo XVIII como otro puerto más para el comercio con América. Ajá, Y de hecho, fueron hombres de negocio a vivir a La Coruña y algunos de ellos se hicieron riquísimos. Y los ajá. barcos, por ejemplo, que salían para Argentina, la Patagonia y Uruguay, salían todos de La Coruña, ya no salían de Sevilla. Ya de Sevilla Sevilla fue y de el por siglo ahí no. XVI. La Ujú. Coruña fue un puerto que ganó importancia a finales del siglo XVIII. Ajá. Y el puerto de La Coruña, que yo describo una escena en los muelles del puerto de La Coruña en 1803, era tremendo porque estaba lleno de campesinos pobrísimos, gallegos, que hacían cola desesperadamente para buscar un pasaje y meterse en un barco e emigrar a América, a Uruguay, a Patagonia, donde fuese. Pero lo importante era huir de la miseria tan grande de Galicia en aquella época, donde las casas eran, porque lo describo ahí, porque Isabel Zendal era hija de unos campesinos gallegos, las casas es que no eran casas, eran como chozas. Es que Ajá. no había chimenea, había un agujero en la choza. El suelo era de barro. Los animales y los hombres vivían juntos. Era realmente una pobreza tal que los que integraban el servicio militar en el ejército español, los gallegos, tenían una media de estatura 3 centímetros inferior de media a la del resto de los españoles, que tampoco eran muy Ajá. altos en la época. O sea, Ujú. era Curioso. una pobreza, digamos, que afectaba el desarrollo. Entonces la gente huía. Es exactamente hoy, como vemos a los pobres africanos en los puertos de Libia, desesperados Sí, por meterse en un barco para poder venir a Europa y tener una vida mejor, en aquella época, porque la historia se repite, en aquella sí. época ocurría con los campesinos gallegos en el puerto de La Coruña. ¿Por qué realmente te dio esa luz de escribir esta maravilla real? No podía tener muchos finales porque yo quería contar la historia tal y como había sido. Yo no quería hacer una novela de fabulación, ¿me entiendes? Yo aquí no he añadido ningún personaje que no hubiera existido de verdad. Yo quería contar esto como un libro de literatura, pero en base a toda la documentación. Entonces yo sabía cuál era el final. El final es cuando Balmis vuelve a la corte del rey habiendo cumplido su misión Ujú. y le felicitan y tal. Bueno, entonces la ruta me lo marcaba, digamos, la historia, la expedición. Lo que ha sido muy difícil ha sido tener que ficcionalizar, digamos, contar la relación de los personajes entre ellos, porque de eso no había documentación. Había Ajá. documentación oficial muy buena, pues porque
la monarquía española durante 3 siglos era un aparato burocrático donde todo se apuntaba. No había un barco que saliese de un puerto español que no estaba apuntado el peso, los tripulantes, el nombre de los tripulantes, el carácter de los tripulantes, la carga, todo. Pero lo que no había en esta historia era documentación personal. O sea, una carta de Isabel Zendal a su madre, por ejemplo. Eso es lo que no había. Ahí es donde he tenido que suplir con la imaginación lo que no he conseguido con la documentación. Ajá, duro, duro. Bueno, Sí, Javier, sí. encantado de escucharte, leeré tu libro con ganas. Bueno, me resultan interesantes algunas cuestiones, que además, como bien dices, que a quienes nos gusta la historia vemos que siempre hay un carácter cíclico, ¿no? Como que todo Sí. siempre cambian las formas, pero los contenidos son siempre muy cíclicos, muy similares. Me resulta curioso porque ahora con lo que estamos pasando con el COVID-19 y tal, parece como que también hay unos damnificados, ¿no? Tú hablas de esos niños que en cierta medida parece ser que ese rey más benévolo que las autoridades actuales en el sentido, y esto es una opinión ya personal, de que ahora pues nos vemos abocados a una dinámica en la que las autoridades tienen que elegir con esos respiradores quién vive y quién no, lo cual compromete la igualdad ante la ley. Y hay unos damnificados que en este caso ahora las autoridades son gente mayor. No sé, ya no voy a entrar a hacer divagaciones de si hay alguna motivación o no, pero resulta curioso cómo en el entorno de tu libro tiene en este que caso, los niños eran la parte más débil de la sociedad. Exactamente. Bueno, pero es un poco similar ahora con los mayores. Sí. Que son los que han una generación que ha levantado el país durante mucho tiempo, que han ahorrado, que han hecho patrimonio, que han pagado estudios a los hijos y que curiosamente su final es estar sin tener la capacidad de... Pero aquí hay una razón biológica, porque este virus se ceba en la gente mayor de 65 años. Esto se sabe. El porcentaje de la mortalidad, que el 92% de los que mueren tienen más de 70 años. Sí, pero es llamativo que en la antigüedad no hubiera sido así, porque, como sabes, el que llegaba mayor significaba que tenía un grado de sabiduría y que además se moría antes, con lo cual el que conseguía llegar a viejo era un nivel de solvencia que no tenía casi nadie. Entonces se hubiera primado justamente probablemente al mayor. A día de hoy pasa lo contrario. Entonces la pregunta que yo te quería hacer, ahora estamos en la actualidad que se ha hablado mucho, como siempre, esta polaridad entre leyenda negra, y tenemos a Elvira Roca-Barea con su imperiofobia, sí. Y leyenda negra que es muy interesante porque arroja una luz que llevamos mucho tiempo siempre con una leyenda negra a costa de la hispanidad, y se ha demostrado más, me parece que Elvira de una manera bastante objetiva y aportando muchos datos, que no opiniones, pues desmiente muchas cosas de esa leyenda negra. Hace poco, no sé si estás al corriente, Pérez Reverte tuvo pues una pequeña dialéctica con ella en la que, pues bueno, Pérez Reverte parece como que se posiciona más un poco negro legendario, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas tú como buen investigador del tema? ¿Hasta qué punto esas tesis, como por ejemplo como la de Elvira Roca-Barea, no dejan de ser un poco leyenda rosa y tienden a atenuar ciertas zonas oscuras, que también las hubo, porque más allá de los mandatos de los reyes, luego había gente con mucho arrojo y muy marginada que se embarcaba esas aventuras para luego también hacer cosas ajenas a esos reyes? Y por otra parte, bien es cierto, o sea, ¿cómo se contrapesa esa dialéctica entre leyenda negra y leyenda rosa? Que también parece que últimamente hay de golpe una leyenda rosa en la que parece que también éramos fantásticos y maravillosos. Entonces, ¿cuál es dónde está la leyenda gris? En tu juicio, ¿dónde está ese término medio entre una y otra? Javier Moro. Es que todo tiene su parte de verdad. Es que, a ver, cuando los españoles llegamos a América, en el primer siglo muere el 90% de la población indígena por el choque microbiano. Bueno, eso no era una cosa adrede. Llevamos nosotros unos viruses y unos microbios contra los cuales la población indígena no estaba inmunizada y cayeron como chinches. Morían. Yo he leído descripciones de cronistas de las Indias que es terrible
las epidemias que había en América. Bueno, había una brutalidad también. Eso no se puede negar. Esa brutalidad la denunció Fray de las Casas. O sea, pero lo que también había era la posibilidad de que lo denunciasen. Quiero decir, que había esto porque Europa era así. O sea, se habla muchísimo de la Inquisición. Fue terrible, nadie lo niega. Pero en Alemania se quemaron 15.000 brujas en 2 siglos. En España no llegaron a 200. Quiero decir que todo tiene que Europa era así de brutal. Y no solo España. A colación de esto, lo que Javier, hicieron los portugueses en la costa india fue de una brutalidad también increíble, porque era así. Era la lucha contra el moro, contra el musulmán. Arrasaban ciudades, quemaban ciudades. Ocurrió eso. Pero también lo que no se habla nunca en España es de lo bueno, de que se consiguió que durante más de 3 siglos hubiera un imperio donde no se ponía el sol, habitado por diferentes etnias, diferentes razas, diferentes religiones, y que de alguna manera el sistema funcionó lo suficientemente bien para que durase más de 3 siglos. Es decir, que ese sistema sabía dar respuesta a las exigencias de cada uno de estos grupos sociales, tan distintos. No hay que olvidar que un español nacido en Salamanca o un español de América nacido en Cajamarca o en Filipinas tenían los mismos derechos. No hay que olvidar que los indígenas estaban protegidos por la legislación de la corona, que de hecho, cuando las independencias cayeron en manos de las minorías criollas, y ahí sí que sufrieron, como siguen sufriendo hasta hoy. Eso se nos olvida, que había un sistema que aportaba justicia, que se distribuían los impuestos, había un sistema que funcionó. La línea de transporte más longeva de la historia fue el galeón de Manila. Todavía no hay ninguna que lo haya sobrepasado en el tiempo. El galeón de Manila durante 3 siglos, 2 veces al año, hacía el viaje de Acapulco a Manila, iba por el sur, volvía por el norte, de una manera, vamos, puntualísima. Quiero decir que todo esto no se mantenía solo por el poder de la coacción. Es imposible. No hay un imperio que dure 300 años que se mantenga solo por el poder de las armas. Eso no se lo cree nadie. Javier, te quería ya por último muy brevemente preguntar, ¿compartes entonces cierta tesis de que esa genealogía española ligada al catolicismo universalista ha tenido un pozo más humanista en comparación con civilizaciones protestantes que sí que han hecho conquistas? Te voy a poner solo un ejemplo. Javier. Mientras el doctor Balmis iba a enseñar a vacunar el mundo y aportar la vacuna a América, el general Hamsters, se llamaba así, inglés, en Estados Unidos, lo que era Estados Unidos, rociaba mantas con líquido infectado de viruela y se las daba a los indígenas Ottawa. De hecho, los aniquilaron a los Ottawa, así, de esa manera. Son 2 maneras de conquistar el mundo o de estar en el mundo. Yo no digo más, ya que cada uno tire sus propias, saque sus propias conclusiones. Sí, Javier Pero Moro, es el tema. Mapi. Pues ya una última reflexión, y es lo que acabas de decir es clave. Pensamos que las armas biológicas son un invento moderno, pero de eso nada. Se lleva utilizando desde el principio de los tiempos, que el ser humano es así. Vamos. Claro que sí, por supuesto que sí. Y se han empleado para aniquilar al de enfrente. Sí. Así que no nos extraña que lo que está pasando pues forme parte de algún plan estratégico y de algunos intereses de ciertos países o élites que estén por encima, ¿no?, de esos países. Ya, la verdad acabará saliendo. Javier.
Vale. Bonnie, ¿quieres hacer alguna pregunta? Y estoy de acuerdo con lo que le he escuchado. Es bueno, como la semana pasada que tuvimos a un compañero escritor que también hizo no una exaltación, sino sí una defensa de lo que ha sido el hispanismo. Colócate bien que se te vea, Bonnie. Sí, Vale. que me parece bien lo que ha dicho, porque hay que también romper una lanza al hispanismo que ha estado en el mundo y que ha hecho muchas cosas buenas y que todo no ha sido leyenda negra como nos han querido decir. Estoy de acuerdo en lo que he podido escuchar. Pues nada, que lo que estamos viviendo ya se ha vivido en la historia. O sea, los hombres han vivido epidemias desde que existe la humanidad. No es nuevo, lo que pasa es que nosotros llevamos mucho tiempo sin vivir una. Y siempre siempre se han cursado de la misma manera que el confinamiento. El confinamiento no es algo nuevo. Siempre se han acabado doblegando estas epidemias y venciendo por el mismo procedimiento, ¿no? Y generalmente la vida siempre ha vuelto a ser la que era antes. Ahora se habla mucho de que esto es un antes y un después, nunca nada será igual. Yo no sé, porque no tengo una bola de cristal. Pero sí te puedo decir que habiendo leído algo de lo que pasó en las epidemias de la historia, las pasadas, también la gente decía lo mismo. Uy, después de esta epidemia de viruela no vamos a sobrevivir, esto va a ser tremendo, esto tal, no va a ser nada, va a ser igual. Todo volvía a ser igual. Y la humanidad ha seguido evolucionando. Pues sí, Javier Moro, simplemente decirte que realmente gracias a este libro tan maravilloso, y gracias a esos niños y gracias a la esencia que tú has puesto en este libro, has hecho realmente, y sobre todo al oyente, que por lo menos vibre y brille a flor de piel. Y esa flor de piel, de nada a ti, y esa flor de piel, ¿en qué editorial está? ¿Dónde se puede adquirir? Seix Barral. Sí, ¿y dónde se puede adquirir este libro? Pues mira, está en librerías, pero como están cerradas, si la gente lo quiere leer, lo puede comprar en Amazon o en casadellibro.com y descargárselo en el lector. Ajá. ¿A nivel físico y digital? A nivel digital, a nivel físico hay que esperar a que abran las librerías. Hay que esperar, ¿no? Sí. A nivel físico. Vale. A nivel físico, sí. Pues yo no nada. sé si Amazon entrega a nivel físico, no lo sé. Claro, es que yo creía que Amazon sí, por eso creía que estabas Pues sí, en Amazon está, puntualizando. en Amazon, en Kindle, en Amazon y en Casa del Libro está disponible tanto físico como psíquico, iba a decir, ¿no? Bueno, me debes el libro porque merece la pena y luego, aparte de eso, realmente si alguien a lo mejor desea, joder, pues me ha interesado este libro, quiero preguntarle algo y demás, ¿cómo se pueden dirigir hacia ti? Hombre, yo tengo cuenta en Facebook, en Instagram. Es muy fácil dirigirse a mí. Tengo la página web javiermoro.net. Ahí también me pueden mandar mensajes. Y vamos, es muy fácil. Vale. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos brindado este maravilloso libro y ese último que has escrito que realmente merece la pena. En otro momento, siempre que tú lo puedas y el programa lo requiera, pues sería digno también de volverte a tener y por lo menos que nos sorprendas como él nos ha sorprendido. Muchas gracias. Feliz noche, las gracias a ti. Adiós, Ya hablamos. hasta pronto. Ya hablamos. Chao.